Cuando vi ese número desconocido parpadeando en la pantalla de mi celular, mi corazón dio un leve vuelco. No era miedo, ni ansiedad. Era una mezcla de desprecio y anticipación. Sabía perfectamente quién era antes de siquiera abrir el mensaje. Esto no ha terminado. Nos veremos pronto. Mateo. Solté una risa baja, sin humor. Lo sabía. Sabía que en algún momento intentaría volver a mi vida, que no se rendiría tan fácil. Era un hombre que odiaba perder. Un manipulador que nunca aceptaba un no como respuesta. Pero esta vez, yo tenía el control. Apagué la pantalla del celular y me serví una taza de café. El aroma cálido llenó la cocina y me devolvió a la realidad. Estaba en mi casa, en mi espacio. Un lugar donde él ya no tenía derecho a pisar. Leí el mensaje una vez más. Nos veremos pronto. No, Mateo. Solo nos veremos cuando yo lo decida. Borré el mensaje y seguí con mi día como si nada hubiera pasado. Días después, la primera señal de su regreso apareció. Caminaba con unas amigas por el centro cuando sentí una mirada clavada en mí. Fue como una quemadura en la piel, como si el aire se volviera pesado de repente. Lo vi al otro lado de la calle, apoyado en un auto viejo, mirándome con esa maldita media sonrisa suya. No me sorprendió. Lo que me sorprendió fue lo diferente que se veía. Sus ropas de diseñador habían desaparecido. Su postura ya no era la de un hombre que lo tenía todo bajo control. Pero sus ojos aún reflejaban esa arrogancia asquerosa que siempre había tenido. Me miró como si estuviera esperando que corriera a su lado, como si en algún rincón de mi corazón todavía quedara algo por él. Pero lo único que hice fue seguir caminando, sin mirarlo 2 veces. Por dentro, algo ardía en mí. Mateo todavía no había aprendido la lección. 3 días después, mi asistente entró a mi oficina con una expresión incómoda. «Tienes una visita inesperada». No tuve que preguntar quién era, antes de que pudiera detenerlo. Mateo entró como si aún tuviera algún derecho de estar allí. «Extrañaste verme, ¿verdad?» Crucé los brazos y me apoyé en el escritorio, sin decir nada. Él esperaba una reacción. Quería que me alterara, que le gritara, que le pidiera explicaciones. Pero yo no iba a darle ese placer. Suspiró y se frotó la nuca, fingiendo incomodidad. «Escucha, sé que las cosas no terminaron bien entre nosotros». Me reí, sin una pizca de alegría. ¿No terminaron bien? Mateo, intentaste robarme todo lo que tenía después de engañarme. ¿Eso es lo que llamas no terminar bien? Cerró los ojos un segundo y luego dio un paso hacia mí. Yo, respiró hondo, cometí errores. Me equivoqué. Levanté una ceja. ¿Errores? Sí. Pasó una mano por su cabello. Un gesto nervioso que no era propio de él. Perdí todo, ¿sabes? No solo lo material. No me digas, murmuré con ironía. Perderte fue lo peor. Fue entonces cuando intentó tocar mi mano. Mateo creía que yo era la misma ingenua de antes. Pensaba que con un par de palabras bien colocadas, con un poco de falsa tristeza en la mirada, podría volver a mi vida. Pobrecito. Mateo no tenía idea de lo que había planeado para él. Lo miré fijamente y permití que una pequeña sombra de falsa esperanza apareciera en mis ojos. Mateo, tal vez podamos hablar sobre esto. Él parpadeó, incrédulo. ¿De verdad? Respiré hondo, como si estuviera dudando de mi propia decisión. Sí. Incliné un poco la cabeza, como si estuviera en conflicto. Pero no aquí. Vamos a cenar. Como antes. Mateo sonrió. Se lo creyó. Mateo pensó que su plan estaba funcionando. Mateo no sabía que acababa de caer en la peor trampa de su vida. Cuando Mateo apareció en mi oficina con su falso arrepentimiento y su discurso ensayado, algo dentro de mí se iluminó. No de emoción ni de nostalgia, mucho menos de perdón. Era una chispa de satisfacción, porque ahora yo tenía el control. Supe en ese momento que él había tocado fondo. La seguridad en su voz se había ido. Sus ojos ya no brillaban con esa arrogancia con la que solía mirarme. Pero su cinismo, su capacidad para manipular, aún estaban ahí. Quería hacerme creer que había cambiado. Lo miré a los ojos y fingí dudar. Tenía que hacerlo creer que su pele... Mateo, tal vez podamos hablar sobre esto. Él parpadeó, sorprendido. ¿De verdad? Respiré profundo, como si estuviera debatiéndome entre la razón y el sentimiento. Sí. Incliné la cabeza, dejando que mi voz sonara casi temblorosa. Pero no aquí. Vamos a cenar. Como antes. Vi cómo su pecho se inflaba con alivio. Se creyó cada palabra. Mateo pensó que había logrado romper la barrera que yo había puesto entre nosotros. Claro, sí, cuando quieras. Hice una pequeña pausa antes de responder, como si estuviera insegura. Esta noche, se le iluminaron los ojos, como si no pudiera creer que la suerte le sonreía. Te recojo a las 8. Asentí con una pequeña sonrisa y lo vi salir de mi oficina con una expresión que no veía en él desde hacía mucho tiempo. Pobre iluso. Había caído directo en la trampa. El resto del día transcurrió con calma. Revisé mis correos, asistí a reuniones
y trabajé en algunos proyectos. Pero en mi mente, la noche ya estaba escrita. A las 7 de la noche ya estaba lista. Me puse un vestido rojo, el mismo que solía volver loco a Mateo cuando estábamos juntos. Sabía que lo reconocería. Sabía que en su mente pensaría que era una señal, que aún sentía algo por él. A las 8 en punto, llegó. Me esperaba apoyado en un coche viejo, algo que nunca hubiera conducido en el pasado. Vi cómo sus ojos recorrieron mi cuerpo de arriba a abajo, como si por un momento se hubiera olvidado de todo lo que pasó. «Te ves hermosa», dijo con una sonrisa que en otro tiempo me habría derretido. Ahora solo me parecía patética. «Gracias, vamos». Entramos al restaurante. No era cualquier restaurante. Elegí el mismo donde lo había visto por primera vez con su amante. Quería que cada rincón le recordara su traición. Lo vi ponerse tenso cuando se dio cuenta del lugar, pero intentó actuar con naturalidad. «Este sitio... solíamos venir aquí, ¿verdad?» Me encogí de hombros tomando un sorbo de mi vino. Sí, lo recordé y pensé que sería un buen lugar para hablar. La cena transcurrió tranquila. Mateo intentó sacar conversación, hacerme reír, como si nada hubiera pasado. Cuando llegó el postre, lo miré a los ojos y bajé la voz. «Mateo, he estado pensando en todo esto. No sé si podré perdonarte del todo, pero quiero intentarlo». Vi cómo se enderezaba en su silla, sorprendido. «¿Hablas en serio?» Asentí lentamente, jugando con la copa entre mis dedos. «Sí, pero si vamos a intentarlo, necesito saber que realmente has cambiado». Se inclinó hacia adelante, desesperado. «Lo haré lo que sea. Solo dame una oportunidad». Apreté los labios, como si estuviera a punto de tomar una gran decisión. «Demuéstramelo». Mateo asintió con tanta fuerza que casi pareció infantil. «¿Qué quieres que haga?» Sonreí, y por primera vez, dejé que un destello de victoria brillara en mis ojos. «Quiero que me cuentes todo. Quiero que me digas cómo fue. ¿Cómo me engañaste? ¿Cómo me mentiste? ¿Cómo pensaste que te ibas a quedar con todo lo que tenía?» El color desapareció de su rostro en un instante. «¿Qué? Si quieres que te crea, si quieres que te dé una oportunidad, quiero escuchar la verdad de tu boca». Mateo tragó saliva. Por primera vez en toda la noche, vi el miedo en sus ojos. Sabía que si hablaba, se hundiría aún más, pero también sabía que si se negaba, perdería la oportunidad que creía tener. Me miró fijamente, tratando de leerme, tratando de descifrar si de verdad lo decía en serio, pero yo era mejor en este juego. «¿O es que no puedes hacerlo?», pregunté, inclinándome ligeramente hacia él. Mateo pasó la lengua por sus labios y respiró hondo. «Está bien». Y entonces empezó a hablar. Comenzó con excusas, con justificaciones baratas. Pero cuanto más hablaba, más detalles daba, más claro quedaba que todo lo que hizo fue premeditado. Lo escuché con atención, sin interrumpirlo, grabando en mi memoria cada palabra que decía. Cuando terminó, se quedó mirándome, esperando mi reacción. Me incliné hacia él, con una expresión indescifrable. «Gracias por decirme la verdad». Mateo exhaló aliviado. «Entonces, ¿podemos intentarlo?» Sonreí, y fue la sonrisa más fría que jamás le había dado. «No, Mateo». Vi su rostro cambiar en un instante. «¿Qué? Nunca iba a perdonarte, pero ahora tengo algo mejor». Saqué mi teléfono del bolso y le mostré la pantalla. La grabación. Cada palabra que había dicho. Cada confesión. Cada detalle de su traición. Grabado. Mateo se quedó en blanco. Su rostro palideció. «No, no puedes... ¿No puedo?» Alcé una ceja. «Ya lo hice». Se inclinó sobre la mesa, su voz temblorosa. «¿Qué vas a hacer con eso?» Sonreí. «Lo descubrirás muy pronto». Me levanté, dejando dinero sobre la mesa para pagar la cuenta. Mateo se quedó allí, mirándome con desesperación, con el miedo de alguien que sabe que acaba de cavar su propia tumba. Salí del restaurante sintiéndome más ligera que nunca. La venganza estaba en marcha. Cuando salí del restaurante aquella noche, sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo. No era solo satisfacción, era una sensación de control absoluto. Durante demasiado tiempo, Mateo había jugado con mi vida, manipulando las cosas a su favor. Pero ahora, por primera vez, yo tenía las cartas en la mano. Sabía que no iba a dejarlo ahí. No era suficiente que se sintiera atrapado con la grabación. Mateo era un hombre orgulloso, desesperado por recuperar su poder. Me llamaría, intentaría hacerme cambiar de opinión, buscaría cualquier grieta en mi plan para aferrarse a ella. Pero esta vez, yo era más astuta. Y no me equivoqué. A la mañana siguiente, supe que la trampa había funcionado. A las 8 en punto, mi teléfono vibró. No respondí. A las 10, volvió a llamar. A las 12, envió un mensaje. «Necesitamos hablar». Lo ignoré. El silencio lo enloquecería más que cualquier respuesta. Pasaron 2 días y no supe nada más de él.
Sabía que estaba esperando, que intentaba calcular su próximo movimiento. Mateo nunca se lanzaba sin un plan, pero yo ya sabía cuál sería su siguiente paso, y me adelanté. El tercer día, un sobre llegó a su puerta. Dentro, una copia de la grabación, un pequeño recordatorio de lo fácil que podía destruirlo si así lo decidía. Mateo no tardó ni una hora en aparecer. Era mediodía cuando mi asistente me avisó que alguien estaba en la recepción exigiendo verme. No necesitó decir el nombre. Sabía perfectamente quién era. Lo hice esperar. Lo dejé ahí, sentado, sintiendo la humillación de no ser prioridad en mi vida. 30 minutos después, abrí la puerta de la sala de reuniones y lo encontré de pie, cruzado de brazos, moviendo el pie con impaciencia. «Tardaste», dijo, con el tono seco de alguien que intenta ocultar su desesperación. Cerré la puerta con calma y caminé lentamente hasta la mesa, sentándome con toda la tranquilidad del mundo. No tenía prisa. Sus ojos se clavaron en los míos, oscuros, llenos de rabia contenida. «¿Qué demonios quieres?» Sonreí levemente. «¿Yo? No quiero nada, Mateo. Eres tú quien está aquí». Tensó la mandíbula y sacó el sobre del bolsillo, arrojándolo sobre la mesa. «¿Para qué me enviaste esto?» Tomé el sobre entre mis manos y lo giré lentamente, como si fuera un simple objeto sin importancia. «Para recordarte lo fácil que es destruirte». Vi cómo su cuerpo se tensó. Se inclinó sobre la mesa, apoyando ambas manos con fuerza. «¿No vas a hacerlo?» Me incliné también, sin apartar la mirada de la suya. «¿Estás seguro?» Su respiración se volvió más pesada. Por primera vez en mucho tiempo, vi miedo real en su rostro. «Esto no puede salir a la luz». Su voz era más baja, casi un ruego. «Depende de ti». Se quedó en silencio. Su mente estaba trabajando a toda velocidad, buscando una salida, una forma de recuperar el control. Pero yo no le dejé espacio para nada. Me levanté con calma, tomando mi bolso y caminando hacia la puerta. «Piensa bien, Mateo. Tal vez puedas evitar que esto se convierta en un problema mayor. O tal vez no». Puse la mano en el picaporte, pero antes de abrir la puerta, me giré ligeramente. «Tienes 24 horas». Y salí. Sabía que no se quedaría de brazos cruzados. Mateo era como un animal acorralado. Y un animal así, cuando no tiene salida, solo puede hacer dos cosas: atacar o rendirse. Pero yo ya tenía un plan para ambas opciones. El tiempo pasó más lento de lo que esperaba. Mateo tenía 24 horas. 24 horas para pensar en todas las formas en que podía intentar escaparse de esto. 24 horas para intentar contraatacar, manipularme, rogarme. Pero el reloj corría, y yo no tenía ninguna intención de esperar a que él decidiera su destino. Cuando el plazo terminó, hice lo que él más temía. Mandé la grabación a las personas adecuadas. Mateo había construido su vida sobre una red de mentiras y falsas apariencias. En su círculo social, aún había gente que lo veía como el hombre carismático y exitoso que siempre pretendió ser. Pero yo sabía la verdad. Y ahora, ellos también lo sabrían. No la publiqué en redes sociales. No era mi estilo. Quería que el golpe fuera más personal, más devastador. Mandé el video a su jefe, a sus conocidos influyentes, a los empresarios que aún creían que él era digno de confianza. Y lo mejor de todo, lo mandé a la familia de su examante. Después de eso, me senté a esperar. Y la espera no tardó mucho. El escándalo explotó en cuestión de horas. Mateo me llamó. No una, ni dos veces. Llamó más de 10 veces en menos de una hora. Me dejó mensajes de voz, mensajes de texto e incluso intentó llamarme de un número desconocido. Lo ignoré. En ese momento, él debía estar perdiendo lo poco que le quedaba. Por la tarde, supe lo que había pasado. La empresa para la que trabajaba cortó lazos con él inmediatamente. Sus contactos lo bloquearon. Su reputación estaba por el suelo. Ya no era un hombre con poder, con influencias. Se había convertido en un hombre tóxico, alguien de quien todos querían alejarse. Lo mejor fue cuando su ex amante descubrió que él la había engañado también. Porque claro, un hombre como él nunca se conforma con solo una mentira. Ella lo expuso en redes sociales, dejando en claro que él no solo había sido un infiel, sino también un oportunista sin remedio. Las cosas se derrumbaron para él en un solo día, y yo disfruté cada segundo. Pero la historia no terminaba ahí. Sabía que Mateo no era del tipo que aceptaba la derrota tan fácilmente. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, recibí un último mensaje suyo. «Nos vemos pronto». Sonreí. «Oh, Mateo, lo único que harás es cavar tu tumba aún más». Sabía que Mateo no iba a quedarse de brazos cruzados. Un hombre como él, alguien que había pasado su vida manipulando y aprovechándose de los demás, no aceptaría la derrota tan fácilmente. Por eso, cuando recibí su mensaje aquella noche, no sentí miedo. Sentí expectación. «Nos vemos pronto». Eso significaba que Mateo estaba listo para hacer su última jugada. Y yo ya estaba lista para recibirla.
Al día siguiente, la noticia de su caída se había esparcido aún más. Su nombre estaba en boca de todos, su reputación hecha pedazos. Vi publicaciones en redes sociales donde lo mencionaban, burlándose de cómo un hombre tan inteligente había terminado arruinado por su propia arrogancia. Fue casi poético. Pero aún no había terminado. Esa misma tarde, Mateo apareció en la puerta de mi edificio. No intentó entrar, solo se quedó allí, de pie, con los ojos clavados en la entrada, como un fantasma esperando ser invitado. Lo vi desde mi ventana. Su postura ya no era la de un hombre seguro. Su ropa estaba arrugada, su cabello despeinado, su expresión desesperada. Esperó, minutos, horas, como si de alguna forma creyera que yo saldría a buscarlo. Pero no lo hice. Cuando la noche cayó, finalmente se fue, y pensé que había entendido el mensaje, pero estaba equivocada. 2 días después, recibí una carta en mi oficina. No un mensaje de texto, no un correo, una carta escrita a mano. Era de Mateo. Sé que ganaste, sé que me destruiste, pero antes de desaparecer, quiero verte por última vez. Solo una conversación. Si no vienes, lo entenderé. Mentira. Mateo nunca había sido el tipo de hombre que aceptaba la derrota. No quería una simple conversación, quería algo más, y por eso, fui. Lo encontré en un café pequeño, lejos del bullicio de la ciudad. Estaba sentado en una mesa en la esquina, con una taza de café entre las manos, mirando hacia la ventana. Cuando me vio, sonrió. No de felicidad, sino con resignación. Me senté frente a él, sin decir una palabra. Mateo me miró por unos segundos antes de hablar. No esperaba que vinieras. No suelo dejar las cosas sin cerrar. Él asintió lentamente y suspiró. Me lo merezco, ¿verdad? No respondí. Todo esto, toda esta caída, la traje sobre mí. Seguí en silencio. Mateo bebió un sorbo de café antes de apoyar la taza con calma sobre la mesa. Pero ¿sabes qué es lo peor de todo? Levantó la mirada hacia mí. Que sigo queriéndote. No pude evitar soltar una risa baja. No, Mateo. No me quieres. Solo quieres lo que ya no puedes tener. Se quedó en silencio por un largo momento. Finalmente, sonrió de nuevo, esta vez con un dejo de tristeza. Tienes razón. Miré mi reloj. ¿Eso era todo? Él asintió. Me levanté y caminé hacia la puerta. Pero antes de salir, giré ligeramente la cabeza. Espero que esta sea la última vez que nos vemos. Y sin esperar respuesta, salí. Sabía que esta vez Mateo no volvería. Había perdido todo, incluyéndome a mí. El aire de la noche era fresco cuando salí del café. Caminé sin prisa, sintiendo cada paso más ligero que el anterior. No miré hacia atrás. No necesitaba hacerlo. Sabía que Mateo seguiría allí, sentado en la mesa, con la mirada perdida en la ventana, comprendiendo finalmente lo que nunca quiso aceptar, que todo había terminado, había ganado, pero la victoria no se trataba solo de haberlo destruido, se trataba de haberme liberado, por primera vez en años. Mi vida era solo mía. Me detuve en una esquina y cerré los ojos un instante. Respiré hondo, dejando que el sonido de la ciudad me envolviera. No había más mentiras, no había más juegos, solo yo, mi vida y un futuro sin sombras del pasado. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Después de tanto drama, de tantas estrategias, de cada movimiento calculado, la paz se sintió casi irreal. Sabía que Mateo no intentaría volver. No tenía razones para hacerlo. Su reputación estaba destruida, su vida social hecha pedazos, y su dinero, bueno, lo poco que le quedaba apenas le alcanzaría para empezar de nuevo en algún otro lugar. Pero yo no pensaba en él, pensaba en mí. Había pasado tanto tiempo planeando mi venganza que casi había olvidado cómo se sentía vivir sin el peso del rencor en el pecho, pero ahora lo sabía, y se sentía bien. Una tarde, mientras tomaba un café en la terraza de un pequeño restaurante, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Lo abrí sin pensarlo demasiado. Gracias. Nada más. No hacía falta. Mateo había entendido la lección. Sonreí levemente, apagué el teléfono y seguí disfrutando mi café. Mi historia con él había terminado. Y la vida apenas comenzaba. Si te ha gustado esta historia y quieres más relatos de venganza, redención y empoderamiento, sígueme en mi canal de YouTube. Allí encontrarás más historias impactantes, con giros inesperados y finales que no podrás olvidar. No te pierdas lo que viene. Ve ahora mismo a mi canal y descubre más relatos como este.